Hangaro Areca es auspiciado por Aguas Baitea, No Más Plástico Rapa Nui, Deirey Confecciones, Icotea Jiva, creaciones hechas con amor, Rau Ojo Beauty, Tu estilo en Rapa Nui, presentan Hangaro Areca, Hangaro Areca, Hangaro Areca, Tato Buka Orine, Hangaro Areca, Tato Buka Orine. y ahora en Corúa les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de la Corporación de Arte y Cultura Rapa Nui, Hangaro Areca. Hoy vamos a tener un programa especial, vamos a tener a unas grandes invitadas, Camila. Vamos a contar con las tías, la mamá tía Nelly Manu Toma Toma y la mamá tía Jacqueline Rapp. Este es un programa especial a propósito que el día 5 de septiembre se celebra el Día de la Mujer Indígena. Vamos a estar con ellas, nos van a dejar un mensaje muy particular, así que no se lo pierda. Y ahora nos vamos a ir al momento corpo de la semana, que fue el término del proyecto del cementerio del sanatorio Hacatiu y Te Mata Magina. Angarina matakia tuaingo te opai. Mehanga matakitahi te opai. Primero me moja yo tirolo o te tangata, hakter hinua o te tangata en honeyunga mutin. Se llama el cementerio cuando abrió la puerta Hacatiu. Hacatiu es mirar al otro lado. Es igual a Hacatiu como un campo de concentración. Hay gente cuando pasa. Entonces van ahí, Hacatiu, que pasa al otro. Hacatiu y Mata Magina. O y Ana Magina. Entonces, ese no. Para contarles lo de la música, lo del diutani que hicimos, es un canto de llanto, ¿ya? Por eso cuando ustedes vieron a las personas hoy en la celebración, muchas de ellas tenían mucha tristeza, lloraban, por recordar la vida, por recordar los momentos que se vivieron junto a estas personas. Nosotros tomamos la experiencia del coro Petero Hoitara, que él a los 8 años vivió junto a la nueva Vero Taray y al coro Papiano. Y gracias a esa experiencia nosotros sacamos un extracto de esa historia y quisimos reflejar lo que ha vivido toda la gente de la isla, lo que ha sufrido la gente de la isla con lo que fue el mal de Hansen en Rapa. Contarles que solo el hecho de venir acá, tú sientes ese emana en tu cuerpo, tú lo sientes. Y eso significa que tenemos valores muy profundos, muy profundos. Este señor que está encerrado aquí, que está durmiendo a nuestro costado, se llama Papiano Icarro. ¿Qué nos enseñó el coro? Muchísimo. No nos enseñó a valorar lo material, nos enseñó y nos educó que el valor principal somos las personas. Encuentro estupendo, fenomenal, muy bien reconocido, que se den cuenta que este lugar sí existe, existió y va a seguir existiendo, porque nosotros somos la próxima generación y mis hijos la subsiguiente. Entonces encuentro de verdad reconocible que no nos olvidemos de este pasado, porque es claramente es lo que va a pasar mañana y lo que está sucediendo hoy. Ahí estaban las imágenes de lo que fue este cierre de este hermoso proyecto del cementerio del sanatorio del Mal de Hansen. Así que muchas gracias a todo ese proempleo creación, a toda esa energía que se contuvo en ese lugar también muy positiva. Muy lindo proyecto. Les agradecemos a todo ese equipo, al coro Petero, a la Angie, a la María Angélica, a la Nua Inés, que son parte de este equipo. Y ahora queremos presentarles dos invitadas muy especiales para nosotros en el marco del Día de la Celebración de la Mujer Indígena, 5 de septiembre. Estamos con Jacqueline Rapu, parte de la mesa de las lideresas indígenas del país. También ha estado representando al pueblo Rapa Nui en la ONU y también
también es consejera de la cátedra de lingüista. De la cátedra indígena. La cátedra indígena de la Universidad de Chile. Y también estamos con Nelly Manotomatoma y Yorana Nelly. Yorana. Ella es la beneficiaria estrella de cultural indígena de CONADI. Ha estado con el Papa también. Y bueno, promueve todos los valores de Rapa Nui, no solamente acá, sino que también en el mundo a través de la espiritualidad. También tenemos su trabajo en la iglesia, que es muy importante. Y Yorana. Yorana Temeino, Yorana Koru. Toco ingo, itia no koru con Nelly. Itia koru he atakuanga. Te anga atu iro toco mahatu. He hanga ki toco mutu, ki toco tangata kain. Queremos hoy día hablar con ustedes, conversar un poquito acerca de lo que hacen como mujeres indígenas en Rapa Nui y también en el mundo. Nelly, cuéntenos un poco cuál es su misión, su visión, todo lo que usted representa como mujer indígena. Misión y visión. Yo creo que estas dos cosas se unen, en la cual hoy día, no sé si hablar en Rapa Nui o en castellano. Como usted quiera. Sí, a la ya no hay duda. coro te maingo es atakuanga. Y ya hay coro peneye, au, erimo octaino. El kimio hoy huite hora, herova eguarote te ronei, ahine, que hay tú. Cuya te hora, cuya te ara, cuya te prauti. Y anga ye huit meni e kimio honei, anga o kit mudne ki tok tangata. Ina we ko ha mamu kiet porque pero mama. Uira kimio i te ara nei, moa haka pu i tok me eno i te hora nei. He haere, ha i te ai koro mera i ako anga anga nei runga i mutu. E hanga no ke korua. E hanga ki toko hinua. Ta e no ki te Rapa Nui, ki te tangata tātoa, beira te atu i anga tahia ia tātou. He hanga roa ue te mea mukia te kōrua pini. Ai roa te mahana, ka rori te mea nei, he ora ra o tātou. I rae te tangata anga iria tātou i hangai, he vai mea tātou i rua ki te motu. Ka rori, ka here a tātou te hua ai, te pukuranga o te kaingani te hua ai. Te ngā poki, te koro, te taina, te mea tātou, me aku muki atu, ka hoki tātou ki roto ki te roa tua iera, he heri a tātou, he moa, te wānanga he moa, hiu i ki te rua, ha ui te mea koe hangaira mā o hiriwariwa, he vai koe, he muraki ki te tahinu, horo atu ki te tangata, he ere nei ki te ngā poki, tai no hei wānanga, hei huru o uana, he ere runga i te motu, hapa o te haha, te rea o te wānanga, hara mai a rota, haka e hei me riwariwa, hei me nehe, mo aroha mo koa, mo kata ki te huai, ki te mahingo te kai. Witi ai korua pene hea te area nei o koe mat nei, ko te area nei pene hāpau i te ora raa o tātou ora. Tātou ora heha ere pauro te mahana, he kimi te rawea, mo ora o tātou huai, e o tātou mua ana ere i roto i te motu nei. Maururu, te reka ta wānanga. Lindo mensaje también. Sí. Nehe. Te tākuanga, i rungi te arumama e no nei a tire, he mau i te aringa o tātou pehe ngawi e Rapa Nui, he hakapaka, he aamu i tātou me nehe. He moto ki te me riwariwa mo tātou ngā poki, mo hakatere. Aro te hakatere hanga ni o tātou Rapa Nui, aro te hakatere hanga te puna. Haka te kia i te āringa o te ngāwi o Rapa Nui. He ki motu nei nehe i waimi e te atua mātou, mo noho mātou, mo ora raa mātou. I rungi te ora raa, ai roa mātou anga te koa, mātou anga he umanga, he moa, i rote te motu nei. E ho nei ho i au, i rungi te arumama ai re anga e kiene te nupini he puoko ngāwi intio o Maori, intio hokorua maua, ko renki, ko au, ararua maua e hoena o te paenga e rote Rapa Nui. Se me olvidó también decirle que era presidente de la Academia de la Lengua. Ah, bueno, te koha. Gran detalle, Camila. Te mene, e boboe, he mahatu o oku. Au pai he Maori hapi. Ia, tak me hapi ngā poki rikiriki. E te reo Rapa Nui ngā poki manenge iti. Me ena he ora raa o oku he ngā poki. Tōku reo he ora raa o oku. Au e hone ki rā, no oku, e ki e oku. Eido atu mātu reo. I hapi romi at mātu atu, i hakatere ro mātu mkore at mātu reo, e ko titi haka u mātu pehe noa. E ko ngaroa at mātu aringa ora te tupuna,
te kuhane o tere o tāna ngā poke wānanga roa. Ora me matu me e oho e wānanga neira. Muku kui o te ngā vie, he hewi kimi te rāwea peheana hā uu ki te tangata. Peira matu e noho era hora tua i era. E atiere tahi vie, e oho ki te hare iti ki te hare nui. Mo i te kōrua e noho era mātou, ina he tiota, ina he rauhuru kai o te hare. Iri ki anua era, hera no i ki anua, e tei poti o tiota, te poti o haraoa. Peira matu e ora era. Au e wawoe, ko ariaria i te pandemia ni e kini i mauiui ni e he aha. Ko noho ai ro te hare, ku ia i ro te hare, me e rahi, me i muri aua, i te tapa i aua. Tāku me no he rao te vae, he ra mai e au. Ora era pai e mira no at puoku i ni pandemia, he te huti ko ki mua, ho mai te keso, ki matikia, te i au. Rauru me, ku ma pute te wawoe, e noho kui ki ko te ati, tu me ni yo. E tāna no mkai, tāku pota oka, rauru a me o te henua, e maururu ki te moni, ki te hakatere hanga nei o te henua, i umang haka o nei, peñe ue ke nei. I ranga era ngā poki a hoto matua i ro te vai kawa, ko tau mai apa e te atua, ko haka ranga, he pune ki haka umai te here, te umanga, he taiko te henua, he a te tiara, he a koe, mai do tu mahatu haka topa, ki ko venye, moa, te rau huru me nei a, e ora no au e wawo e, peira te manau o te ngāwi, e peira to oku manau te koha, ia. Ke roa e no te ngā poki tātou, he no roi e tu kōrua. Tā e no ma mātou, e hāpi te ngā poki o kōrua, e mau i ro te kōrua ngā poki, e ki i te hauha o te meni o te reo. Te reo e ko tāna ma hakatere hoku tahino. Te reo he hakatere, he henua, he rangi, he tangata e no nei ro te tātou pera iai. Hei ro anu hatu ki me he reo no hoi ta anga, tai te ira. I te hora nei, i roa tātou a te tapa kao a paenga tātou. Porque mui o te hakatere hanga e no i atire, i te au tātou i te hora nei, e ki ena, e ko tāno, moho e tahi no ara, haka piri tahi te ara, mo riva o te anga. Sí, ese es el camino. E hoi. Que todos estemos involucrados en esta misión. Tā atoa tātou ana piri pera ia. Hei roa hoi te matua he turi ki te rau ngā poki, o tai wānanga ribiriwa, o te patiti o te rewa. Ina tātou ko turi ki tātou ngā poki. E haa mata a, e ite a, e hana a. E haa maa pai he tere, e kohanga mawānanga. Ia rā me e me ta e ribiriwa. Ni mo te ngā via, ni mo te ngā poki, ni mo kōrua pe tau rea rea. He a mai kōrua haka pake kōrua, no atu te parare. Nos gustaría que nos contaran, porque no muchas veces tenemos la oportunidad de tener a dos grandes mujeres como ustedes en un espacio como este, así que primero también agradecerles nuevamente que estén con nosotros. ¿Cómo es la mujer indígena Rapa Nui? ¿Cómo es la mujer Rapa Nui? ¿Cómo la definen? Te vi e Rapa Nui maoku, vi e nui, vi e maramarama, he vi e i te mohakateri rungu te henua, he vi e i te mohapau i te henua. I Rapa Nui noho mai ene wawoe, e roa ngā via politika. Politika parautia era. Mo mau mai au ki te kona nei e te via Rapa Nui. Wānanga tu orungu nasion Rapa Nui e wawoe, he wānanga tu hei parautia era ona. Ta e hai moto, ki tahi atu tāna wānanga. E tāna nomo, a papa atu, pe he hakatere nei me nei politika. Me nei politika me ta e raki, ke tātou tātoa, aro te politika hakatere nei, a papa te me. Ei roa pa hape at nu e kena politika he moto he atu. Politika, tu hare tu politika, tu hare tu politika. Korua e roa te korua politika i roa te kona nei ia. Ai te mei hai wao te ngāwi. Ngāwi e Rapa Nui, ko i te amu turu tātai, ko i te amu moa, mo tapu, mo rā hui. He turu, he runu i te raua pipi, mātaki mā ea, tari me te raua pipi, te raua pure. I te aiwa wai mo puru haka au, oa, o māma te ngā manu rikiriki era o te kona era e, o hanga i o te pipi era, o te pure era, ka hoki ere i a po era. Es la cosmovisión también. E hu i hanga peira e wawoe. Ia, takoa. Ngāwi e Rapa Nui, i turo era Maria Angata. Haka paka tatu ngāwi e Rapa Nui. Maria Angata vi e puai. Ai, hoki hako umai ai me tahiti. I moto ai.
pero ni auto viene maciza, guartelina maciza o Perú, hoy te mahana ni kuangerina, ningún oro hay que la vi mate a cocina ya, roani tato inta tu ngabi que cocina ya, pero ta aquí te mate. Ahí la uhuru moto yo mayei, etinga ia te kenu, hai pui hak o moto tona henua, hak tere. Yo he moto kit compañía en Noruega. Ay, una mujer revolucionaria. tona ingua pai con María Angata. Moderna, Aí a gente puna mato. revolucionaria. Mas nem pe yo kitahiti mai iri pidi yo kia ko miere kinei. Eta no muki atu. Ngabi era inot kona nei mama piru. A mama piru via hakake tona itu yo hoi moto iha tartai mi tatu ibi tu puna e vovoi mai ha. Kinei kira menoi e ho. Aí ella ngaro iro UNESCO iro te onu. Huru kona hapa ore te taoa yo hoi ia. Mata ta i te atu e tatou koro i tino i aki mate i ti hoi tatou penetuanga ni o apayunini maira Hasta el foto final. ki te henua ki te tari ti ingo ki te patoto o panihaho mo te riva o te henua e airo e te hiru au ingoa finita naru au ana wi hapa naru au e vovoe i turu ere ki te kona ena vai ororo mo tono moanga o te kona mhopu hai mai ai vai mi municipalidade que aqui não hakaret ma tu kona mo ta pipi morunu ta makpuna tu mai motari ma ho peu ka ora nei ka yo que ya pia ti de peide ka ora e peida i tu miera te o te hangaro ia ngai taiera ai he vai hoi te noa e vo pouco tai no raru au hai ma e huera ki te nuera te tapa ka o tai mai korua hai ma e Pues sola. e tu interno haka mai te burudoso te meta toa pe ir te anga te hotel con te nuera no taller Va a sacar a todas. me que hoy me otro pa en era pero pe ir a raru au haka te re te me pe ir happy me e que au Ambas, o sea, las tres, digamos, tienen ese contenido que es espiritualidad, desde María Angata, pasando por la Mama Piru y la tercera nueva que usted comentó que se llamaba Finita. Nelly, cuéntenos, ¿cuál es el rol de esta espiritualidad que tiene dentro de la mujer Rapa Nui? Bueno, nosotros, mira la verdad, en todo lo que era espiritualidad, yo creo que cada ser humano creado por Dios tiene lo bello y lo lindo y lo digno de uno. Y eso muchas veces, como acababa de el comienzo, que ¿por qué no se resaltaba todas las cosas lindas de la humanidad, de las personas? Se quedan Porque siempre en lo malo. Siempre en lo malo. No. Nosotros, Dios, cuando nos creó, sabe muy bien que somos seres humanos, que podemos caernos, pero no hay que perder el horizonte. Pararnos y pensar de que hay más bien en nosotros que mal. Yo quisiera dar un mensaje. Esta es mi forma personal de mirar, porque he vivido dentro de una fe. Yo la aprendí a buscar. Nadie me lo enseñó. Yo ahora puedo decir así, tan simple, con una verdad, de que creo en ese Dios. Y sabe que al creerlo en Él, yo he vivido para este pueblo. Yo me he entregado. Soy hija de padres separados. Y muy bien uno sabe qué pasa con uno. Pero yo sobreviví a eso. Yo viví una generación precaria. Me criaron. Y fue precaria de verdad. Porque era tiempo de escasez. Como la cámara ya quería contarle. ¿Qué es la mujer Rapa Nui? Es sobrevivencia. Mira, pensar que esta isla es una isla tan lejana y que Él la ha enseñado a vivir. Y hemos sobrevivido. ¿Y por qué yo lo considero? Que esta pandemia para los Rapa Nui, como nosotros que hemos vivido una precariedad, es otro más de un tiempo. Es un detalle. ¿Por qué un detalle? Porque ya hemos sobrevivido. Imagínate, un barco llegaba al año y no teníais pan, no teníais nada. Y justo como la IA que lo define, que teníamos que ir a pedir. Y al lado de la iglesia tenía los estanques. Teníamos que bajar a sacar agua. Y yo le puedo contar cosas que quizá otro dirá. Hasta había ratón y todo, pero era sobrevivencia. Teníamos que tomar. Era hacer a un lado el ratón que estaba hinchado la guata y sacar agua. Oye, es seguirlo contando. ¿Por qué le cuento? ¿Por qué le digo estas pocas palabras? Para que uno sepa que hoy día hemos sobrevivido. Y esta de la pandemia
no es la definición del existir, no, al contrario, es nuestro nuevo revivir. Y yo le quiero dar un mensaje, como Nelly, como esta persona que cree en Dios. Espero que algún día Ro Rapa Nui se una con los tigres. ¿Por qué digo esto? Hay hijos por medio, hay pareja por medio. Eso yo quisiera de corazón, mirando en lo que es Dios, que nos ha creado con tanto amor y se entregó por amor. Todos somos iguales, somos seres humanos. Esto es lo que yo quiero decir, que me da esta oportunidad de decirlo. Ojalá que algún día que nos unamos en esta tierra. Y esta tierra será un paraíso. A lo que Dios. Principalmente la fe. ¿Qué es eso que podemos hacernos? Unirnos, aunque pensamos distinto. Aprendamos a separar las cosas. No porque tú pienses distinto tengo que estar enojado, no. Si hay que decir algo, se dice en la cara. Si se enoja, bueno, escuchar. Pero siempre hay que ir construyendo, hay que respetar, porque hoy en día estoy en un proyecto que lo estoy enseñando a los niños los valores. Las cosas que no se resaltan. ¿Qué son los valores? Si te quieres a ti mismo, esos son los valores. Primero tú no puedes regalar a nadie lo que tú no tienes para ti. Yo creo que ese es el fundamento de los valores. Y además, yo pertenezco a muchas cosas. Yo trabajo en el hospital como consejo de salud de la salud. Por eso. Yo he construido el colegio católico. Yo he trabajado en la parroquia Santa Cruz, que hoy día un poco con el tema del portón. Pero, y hoy día, el JONA fuimos nosotros los que sacamos el JONA adelante. Y está ahí. Yo estoy en un consejo, ¿cómo se llama? En el consejo de ancianos. Estoy en la asociación de pescadores. Y solo por querer aportarle el bien que yo siento, ayudar a que mi pueblo crezca. Que no todo tiene que mirar negativo, que no todo es malo, porque es la única forma que hoy día esta isla tenemos que unirnos y construir por un bien común. Creo que esto es el camino para nosotros. La mujer Rapa Nui, y esta es una de las, es sobrevivido. Así que esta es uno más, pero lo principal, que en mi hogar el amor es lo plenitud en mi casa. Fundamental. Lo fundamental. Yo quiero que esto, que nos miramos, que nos digamos a nuestros hijos que la amamos, que no hay que esperar mañana. La persona que está al lado, que se da vergüenza por decir que la queremos. No, porque hoy día yo ya lo estoy diciendo a mi hija, lo estoy diciendo a mi nieto y a mi marido, que aún lo sigo queriendo y yo voy a tener 50 años, hora de oro. Entonces, esto es algo que yo lo expreso con harto respeto, con harto cariño. Que esto es un ejemplo, vivir, tratar de ser mejor persona y crecer, desenvolverse donde estamos y que también nosotros hoy día, el ser humano tiene lo mejor, lo bello en una humanidad. Que nosotros hoy día no lo estamos permitiendo, lo dejamos atrás y decimos otras cosas. Espero que este pueblo, yo lo digo con harto respeto y los quiero y no me avergüenzo de decir, sé que este es mi espacio para poder llegar a todos ustedes como comunidad. Independiente no separo, no estoy separando. Esta es mi comunidad, que está en mi tierra. Todos, cada uno contribuimos para este bien, para el bien común. Cada cual lo que estamos aquí en esta tierra. Mauro, se nos acabó el tiempo, pero siento que hemos sido privilegiados y ustedes también en sus pantallas de tener este mensaje de ustedes tan lindo, tan hermoso, tan, no sé, inspirador para nosotros. Nos llega en un momento muy, muy preciso. Yo quiero agradecer también toda esa sabiduría que ustedes emanan, todo ese toda esa energía positiva que ustedes tienen para sacar adelante también al pueblo Rapa Nui. Y les agradezco demasiado de corazón que hayan podido venir hoy día y sobre todo lo que significa también celebrar a la mujer. Muchas gracias por la invitación y también por permitir que nosotros podamos visibilizar a la mujer Rapa Nui y decirles que las quiero mucho y sigamos luchando por nuestra nación Rapa Nui. Cuidémonos, hagámoslo con paz, con armonía, con política, con política inteligente. Creo que la diversidad está lo que esto es macro grande y tenemos que aprender a respetarnos entre todos, pero esto es nuestro, tenemos que aprender a cuidarlo. Aprovechemos el sol,
el aire, salgan a trotar, chiquillas, a correr, a divertirse. Tenemos que separarnos un poquito, pero hay tantas cosas maravillosas, a bañarse. Estamos en un lugar donde permanentemente están las vacaciones eternas. Estamos en un lugar privilegiado. Muy privilegiado y gracias a Dios por todo esto. Oye, si me permite un segundo. Bueno, como no podemos juntarnos con todas las lideresas Rapa Nui, le digo yo, hemos hecho con Humanga Hatureo un concurso de cuenta tu cuento. Entonces es en una página, cuenta tu cuento. Ahí va un primer, segundo y tercer lugar. Hay 2 categorías, categoría adulto y categoría joven. También hicimos el concurso Pinta tu Majute, categoría adulto y categoría jóvenes. Y también ese Pinta tu Majute tiene que venir con una historia, con un cuento. ¿Ya? Entonces el dibujo tiene que representar el cuento. No más de una página. Y también el otro concurso es Canta tu canto. Entonces Ana Jiménez lo escribe, lo manda ahí y ahí vamos a tener una comisión que va a elegir. Hay premios para el primer, segundo y tercer lugar. ¿Dónde se van a dar a conocer los lugares, mamá Yaya? Se van a dar a conocer a través de la página Humanga Hatureo, por la televisión y por la radio. Anímense, participen. El primer premio son 100.000 pesos. Pero si alguien no está escuchando, que soy pilla y ahora hablo en español, pues, si algún empresario no está escuchando y quiere aportar para que el premio de la mujer sea un poquito más en esta pandemia, ahí vamos a estar esperando, por favor. Yo creo que de 100 a 200 queda muy bien y es un aporte en esta pandemia y también para, de cierta forma, premiar a las mujeres Rapa Nui. Las bases están en la academia, igual las vamos a pasar por la radio, por la televisión, y les pido que participen. Es algo muy bonito, van a construir con un cuento, con un canto y con una poesía, quién sabe, y esos premios, esos primeros lugares que van a salir van a ser enmarcados y los vamos a poner en un lugar donde se pueda visibilizar, en un lugar que sea importante para la comunidad Rapa Nui, que puede ser Centro Catipare, ahí abajo en la corporación, la municipalidad o donde los Bonui, no lo sabemos, pero es importante el trabajo de la mujer Rapa Nui. Tenemos un regalo para ustedes de nuestro auspiciador Taylor Rapa Nui, así que para que vayan a disfrutar su regalo, mamá tía Yane, mamá tía Ney. Así que disfrútenlo. Maurute Mananga, Maurute Mana, Moa. Así que muchas gracias. Y ahora en nuestro programa Jángaro Areca nos vamos a la sección también con una gran mujer Rapa Nui, Pati Najoa, que nos recomienda un libro en Kamataki Tepuca. ¿Quería decir algo? Te mahingot kaina, vanang ni mauto ko yake i vanang atuana, hangarong kietu, hay mo, hay hanga koru, y ho atunik mama mana. Amaua fue mi compañera, de primero y de octavo año. Oira, vanang ni hakapiri mama mana, etahino, hay hanga koru, hay mo, hay here, y orante mahino. Con un canto. Ya, pues adelante. Vamos a cerrar con el canto. Como una lección. Dice así: Karo que mai te au mai te fronti, yang te tangata o te ara, cocoe mamae. Este canto es para mi madre, que era una mujer muy generosa. Su hijo le hizo este canto porque cada vez que ella prendía su fuego, su humo, llamaba a todo el mundo a compartir. Vanang aspea, me ni tiene ni it ni himene atuene. Ya aura ahana, o te hanga, o te meni ngapo ki traumatua, o te matua ki anua anarora, hai hanga iro nua anarora, ki me iro ti te ora te atua. Maururu tai tātou ki te atua, i te mei riwari wane, i te anga mea tātou, maururu te mahingot kāinga.
Ahora sí, nos vamos con Patti Najoe, otra gran mujer indígena en la recomendación del libro de esta semana. Biorana comunidad, buenas noches. Mi nombre es Patti Najoe, soy bailarina y desde aquí, desde mi parcela en Canaana, les mando un afectuoso saludo y les quiero recomendar este libro que se llama La herencia musical de Rapa Nui, escrito por Ramón Campbell. Lo entretenido de este libro es que cada canción viene con su historia y con el tono con el que se debe cantar. Y además, lo mejor es que viene con un CD. Entonces, en este CD podemos encontrar los sonidos ancestrales y cómo se cantaba, que es muy diferente al tono que usamos hoy para cantar las canciones. Este libro lo pueden encontrar donde Ula, en Paepae o Gallo, y se los recomiendo porque es muy entretenido, sirve para estudios también, para el colegio, para los niños y para mantener nuestra cultura viva por medio del baile y del canto. El aporte a la comunidad de este libro es que podemos encontrar muchas historias desde los tiempos muy antiguos. Por ejemplo, acá tenemos como una línea de tiempo desde los cantos más antiguos, Acuacu, Ate, Riu, Ute, Ei, Patautau, Jiménez Acaquío, Jiménez Aipoipo, Caicai y la música introducida de Polinesia. Entonces lo bueno es que tú puedes ver la diferencia, puedes comprender la diferencia entre cada uno de estos cantos y por qué nacieron, cuál es su historia y a quién estaban dirigidos. También se pueden encontrar las entonaciones, porque muchas veces tenemos la letra de la canción pero no sabemos cómo cantarla. Entonces aquí está la solución. Se lo recomiendo a todos, es un muy buen libro y también les recomiendo que leamos. Es muy importante leer. Si nosotros los adultos leemos, somos el ejemplo para nuestros niños. Entonces ellos lo van a hacer como costumbre, como hábito, sin tener que enseñarles a, porque va a ser parte de su día a día. Un saludo desde la parcela, un beso para todos, espero que les guste este libro que les recomiendo y Orana Corua. Maururu Patti Najoe por presentarnos el libro La herencia musical de Rapa Nui, gran mujer indígena también. Se nos acabaron los minutos, Camila, así que empezamos a despedir el programa. Les recordamos que nos vea todos los viernes a partir de las 21 horas aquí en el canal Mata de Rapa Nui con repetición del día domingo a partir de las 1 de la tarde. Y recuerde que puedes seguirnos en redes sociales en @cultura Rapa Nui. Nos vemos en una próxima edición de Hangaro Areka y Orana.